además de anuncios de gran importancia política que requieren, por cierto, una conducción a la altura. Estamos junto a Montserrat Álvarez en una nueva edición de este Protagonistas con el ministro del Interior, Rodrigo Peñiliello. ¿Cómo está, ministro? Muy bien, pues buenas noches. Muy buenas noches, ministro. Buenas noches a todos ustedes. Ministro, ¿cómo se siente usted luego que estos últimos meses ha sido tan criticado, especialmente por personeros de su coalición política, de la nueva mayoría, críticas que se han hecho a través de los medios, donde se pide cambio de gabinete? Muchos personeros de la nueva mayoría piden cambio de gabinete, incluso directamente dicen que debería cambiarse al ministro del Interior. ¿Cómo llegan esas críticas cuando es de la propia coalición? Bueno, lo que uno esperaría que justamente nos centremos más bien en las tareas, ¿cierto?, de gobierno para el cual llegamos al gobierno, ¿cierto? De las tareas de cambio, ¿cierto?, las tareas de un nuevo Chile, un Chile que además puede avanzar mucho más en derechos sociales. Y por lo tanto ese es el centro para el cual, digamos, estamos en política. Pero bueno, uno sabe que cuando está en estos cargos está expuesto a las críticas y yo en ese sentido siempre las escucho pensando que de alguna u otra manera uno siempre puede mejorar el trabajo. Yo soy muy autoexigente, trato muy autocrítico y por lo tanto siempre uno toma las críticas por lo menos de tal manera de mejorar la tarea. Imagínense lo que significa ser ministro del Interior en estos 13 meses, donde hemos tenido tantas tragedias, ¿cierto?, y catástrofes en nuestro país, pero al mismo tiempo terminar, después de 25 años, con el lucro en la educación, con un sistema electoral dejado por Pinochet y la principal reforma tributaria que se ha hecho en Chile. Y por esa misma razón, por esos logros legislativos, ¿no habría esperado mayor lealtad? Mire, yo creo que al final cada uno tiene que ser responsable de sus palabras y de sus dichos. No, mire, no, yo me guío por los resultados y los resultados aquí son muy claros. Los partidos de la nueva mayoría han respaldado las reformas de la presidenta Bachelet en su conjunto, todos los partidos. Y al final yo me quedo con eso y las declaraciones que muchas veces se ven en la prensa, cada quien se hace responsable. Se dice que Rodrigo Peñiliello respira más tranquilo hoy que el domingo pasado, cuando fueron las elecciones del Partido Socialista. Camilo Escalona ha sido muy crítico de la conducción política de este gobierno, no así la triunfadora Isabel Allende, que ha dicho que ella es leal al gobierno. ¿Efectivamente está un poco más relajado con ese flanco controlado? No, mire, uno como ministro del Interior tiene que trabajar con todas las directivas de todos los partidos. Y hoy día las 7 directivas de los partidos de la nueva mayoría han ratificado, en el último encuentro que tuvimos el domingo antepasado, han ratificado no solo el liderazgo, el respaldo al liderazgo de la presidenta Bachelet en este momento, en este momento de crisis de la política, sino al mismo tiempo un respaldo irrestricto al programa de gobierno. Y la misma lealtad que ha tenido el Partido Socialista en este año, en estos 13 meses de gobierno, y sumado a la campaña presidencial, sin duda va a estar con la nueva directiva. En eso no cabe ninguna duda, así que respiro igual. Ministro, hablemos de su situación. Ha sido la presidenta Bachelet la que ha llevado adelante la agenda de la probidad. Ella se ha encargado de dejar muy en claro que ella personalmente está encabezando este tema. ¿No es eso señal de que usted como jefe político pesa menos que antes quizás? No, todo lo contrario. Lo que pasa es que, miren, el legado de la presidenta Bachelet es un legado que no solo significa tener una institucionalidad fuerte, ¿cierto?, una institucionalidad con mayor transparencia, con mayor legitimidad. Una institucionalidad que de verdad está a la altura de ¿qué? De este nuevo Chile que hemos dicho, donde la salud es un derecho, donde la educación va a ser un derecho, donde los pueblos originarios van a estar reconocidos constitucionalmente y vamos a pelear porque tenga representación parlamentaria. Un Chile donde la descentralización va a dejar de ser un discurso liviano y los ciudadanos en región van a poder elegir a su intendente, donde las mujeres van a tener derecho a igual pega, igual paga. Pero porque eso es la nueva constitución. Ministro, porque ¿sí? Disculpe un segundo, porque ese es el legado de la presidenta Bachelet. Entonces, cuando hablamos de una agenda que se hace cargo de estos cambios tan importantes y que ha anunciado la presidenta Bachelet en cadena nacional, por supuesto que el liderazgo de ella es fundamental, porque al final eso es lo que va a trascender del gobierno de la presidenta. Pero hay otros ministros que también se están involucrando en el tema de las medidas anticorrupción y pro-transparencia, que son los ministros Arenas y Rincón. Sí. ¿Dónde queda usted? ¿Por qué lo vemos sin agenda en materia política? No, todo lo contrario. Somos un equipo político y las tareas se distribuyen, como corresponde, y el día lunes, o sea, mañana, a primera hora, vamos a revisar justamente esa propuesta, porque al final la presidenta, recuerde bien,
quedó de anunciar la agenda el detalle de la agenda, digamos, en una semana, las medidas administrativas en 15 días y la medida del punto de vista del proyecto de ley a más tardar en 45 días. No le queda ninguna duda que todo el equipo político, porque cuando se trabaja en equipo así se tiene que hacer. A propósito del equipo político, lo que queda bastante en evidencia es que hay un quiebre al interior del propio Ministerio del Interior entre usted y su subsecretario Mahmoud Alewi. De hecho, usted el viernes en el diario La Segunda no desmiente una mala relación con Alewi cuando dice que, sin hablar de temas políticos, él se dedica al tema de la delincuencia, de la agenda de seguridad y de los temas de las emergencias. Eso es lo que él corresponde. Es como que usted dice, que es como que yo me pusiera a hablar de planes de salud, digamos, si me metiera en el área de competencia del otro. ¿Se puede construir lo que se necesita desde Interior con una fractura de ese tipo entre usted y su subsecretario? No, ninguna fractura, porque si lo hubiera, obviamente, los gobiernos no pueden funcionar. Las tareas están sumamente claras. El Ministerio del Interior tiene 3 subsecretarías, la de Desarrollo Regional, la de Prevención del Delito y la Subsecretaría del Interior. Y la Subsecretaría del Interior tiene tareas muy claras, específicas y definidas en su calidad de jefe de servicio, a cargo de la seguridad y el orden público, ¿cierto? Tareas de emergencia, entre otras funciones muy relevantes para el país, gobierno interior, esencialmente. Esas son las funciones, esas son las tareas. Pero siente, pues que le estamos preguntando en una entrevista que usted dio a La Segunda, donde siente que en algún momento quizás desde la Subsecretaría del Interior, no cuando ha sido ministro del Interior subrogante, Mahmoud Alewi ha traspasado sus funciones, porque usted dice, sin hablar de temas políticos, le preguntan respecto al tema del subsecretario, a ver, cuando ha sido ministro subrogante se tiene que referir a temas políticos y eso corresponde, pero cuando no es subrogante tiene que preocuparse de los otros temas. Esto es como una rayada de cancha, ¿o no? No, son las obligaciones de las funciones, como que si el ministro del Interior se refiriera a los temas de política exterior. No corresponde, ¿cierto? Entonces, son tareas muy claras y definidas. ¿Usted se siente seguro? En el gobierno, ¿Dónde está? ¿En su cargo? Pero por favor, pero por supuesto. Y las tareas cuando son claras, así funcionan los gobiernos. Así funcionan los gobiernos, no de otra manera. ¿Se siente más seguro este domingo que el domingo pasado, no, ministro? Me siento, mire, llevo muchos años trabajando con la presidenta Bachelet y llevo 13 meses de arduo trabajo en el Ministerio del Interior. Y no le quepa ninguna duda que cada segundo que yo le dedico al trabajo, a mi trabajo, para el cual se me paga, es sacar adelante lo que comprometimos a todos los chilenos. Y esa tarea que trasciende, ¿cierto?, que va a trascender a las próximas generaciones, ¿cierto?, esencialmente tiene que ver con un Chile con más oportunidades. Y eso no es un discurso liviano, porque nosotros al término del gobierno de la presidenta Bachelet vamos a tener una educación gratuita y de calidad. Y nunca más un joven o un niño se va a perder su talento porque su familia no tuvo los recursos, que hasta el día de hoy sucede. Entonces, de lo que estamos hablando de aquí hay cosas de fondo. Y por lo tanto, yo le dedico cada segundo de mi día de trabajo a estos temas, a los temas de fondo, para el cual yo estoy por lo menos política. Y respecto a un problema que ha tenido usted finalmente siendo ministro del Interior, ¿también le ha dedicado suficientemente tiempo a aclarar a la ciudadanía respecto a los trabajos que realizó para AIN, esta empresa de Giorgio Martelli, un recaudador, operador político? ¿Por qué no finalmente despejar las dudas, ministro, y mostrar los famosos informes que usted habría entregado y habría trabajado para AIN? ¿Por qué no despejar las dudas de una vez por todas? Pero sí, las dudas yo ya lo he dicho y lo he aclarado en reiteradas ocasiones. Y los trabajos están entregados, los impuestos pagados. Y por supuesto no tengo ningún problema, si el impuesto interno lo necesita, yo los entrego, no tengo ningún problema. Pero ¿sabe qué? Mire, yo aquí quiero ser muy claro en este punto. En general, no estoy solamente hablando por mí en mi calidad de ministro del Interior. Hay que cuidar la honra de las personas. Hay que cuidar la honra de las personas. Y yo creo que en Chile, si algo hay que aprender es justamente de aquello. Nadie después se hace cargo, de decir, chuta, lamentablemente esto no era cierto, esto no fue así, se interpretó mal. Entonces yo, el llamado que yo he hecho es justamente... Pero lo que pasa, ministro, es que aquí no le estamos hablando de una deshonra a usted, estamos hablando de una duda legítima frente a informe. Por ejemplo, el fin de semana pasado usted aparece en una foto en el Mercurio, que vamos a ver a continuación ahora en cámara, donde sale Peñailillo, busca en su computador los estudios que realizó para la empresa de Martelli. Sí, se lo mostré. Para evitarse todas esas cosas. Si nosotros podríamos, como protagonistas, tener acceso a esos estudios. Yo se lo he mostrado a algunos periodistas y lo han visto otras personas. Mire, yo lo voy a entregar a las instituciones
que corresponda en el caso de que se me solicite. Eso es lo que corresponde en el sector privado y eso es lo que yo voy a hacer. Y eso ya lo he dicho. Usted es funcionario y eso público. yo lo he dicho. Sí, es que lo he dicho. Y eso yo lo he dicho en Pero hay reiteradas otra ocasiones. responsabilidad que tiene que ver con usted lo va a entregar si se lo solicita el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo. Pero para despejar las dudas, ministro, pero y si para no hay ninguna duda. hacerlo transparente frente a la ciudadanía, ya aquí están los informes, se acaba el problema, Sí, ¿no? pero sí, eso es lo que dice el Mercurio, pues. No, porque dice que lo estaba buscando. No, ellos lo vieron y obviamente ellos lo vieron. ¿Vieron los informes? Pero claro, pues... ¿Acá en la entrevista? Pero al final de la entrevista los vimos y ellos accedieron, digamos... ¿No los trajo, ministro, para verlos acá? No. Oiga, usted ha defendido su derecho a trabajar en el mundo privado mientras no está desarrollándose en el mundo político, en el mundo público. En el sitio web del Ministerio del Interior se presenta su biografía completa, que la tenemos también para compartirla con los televidentes. Sin embargo, entre los años 2010 y 2013 hay un blanco, es decir, mientras estuvo en España y luego en Chile en la etapa de pre-campaña de Michelle Bachelet. ¿No es así? Su actividad profesional aparece sin información. ¿Por qué no está informado su trabajo para las empresas Asesorías y Negocios de Giorgio Martelli y también para la empresa de Alex Matute Jones? Sí, probablemente, mire, todos los trabajos en mi vida, pues yo he trabajado en muchos lugares. Pero es que dice que es una biografía completa, ministro. Entonces, en honor y a la precisión... yo he trabajado mucho, mira, yo trabajo yo creo de los 14 años, 15 años. Yo financié parte de mis estudios y he trabajado en 1000 cosas. Bueno, si tengo que colocar en mi página todos los trabajos, no tengo problema. ¿Sabes lo que pasa? Eso no es un tema. Aparece como una contradicción que usted defienda tan intensamente y con tanta pasión, digamos, su derecho totalmente legítimo de trabajar en el mundo privado y no lo informe como algo que es parte de su currículum. ¿No es una omisión por lo menos llamativa? No, la verdad es que, mire, no tengo ningún problema en colocar en todos los lugares donde he trabajado en el Estado, he trabajado en el sector privado, es que he en ese trabajado desde currículum no hay joven. ninguna información sobre su trabajo en el sector privado. Entonces uno dice, yo quiero saber la historia del ministro Rodrigo Peñalillo, ¿no debería contener también los trabajos que ha hecho justamente para el mundo privado? La vida completa, bueno, es probable. Salía biografía completa, por eso pensábamos. Sí, es probable, digamos. Desde los 18 años en adelante, digamos, donde ha trabajado, donde ha estudiado, qué ha hecho, qué no ha hecho, de qué ha vivido. Lo otro... Fíjese qué becas ha tenido. Yo nunca he tenido becas chilenas, becas extranjeras, donde he vivido cuando estaba en el extranjero. Bueno, sí, además, en muchos casos ha salido mucho reportaje. Mire, yo creo que aquí lo fundamental es la transparencia, justamente. Y en eso lo comparto plenamente. Por lo mismo. Plenamente, pero al mismo tiempo también, y lo digo no por mí, lo digo en general, cuando se discuten todos estos casos, el cuidado de la honra de las personas. Creo que eso es fundamental y yo creo que en algún momento se cruzó el límite. Al menos 3 integrantes de su círculo más cercano, las personas con las que usted ha trabajado políticamente, también aparecen entregando boletas esos mismos años a Asesorías y Negocios. Trabajando, claro. ¿No es razonable, entonces, en esta misma lógica y en pos de la transparencia que usted también invoca, pensar que esto fue una manera de mantenerse económicamente mientras se preparaba la llegada de la actual presidenta Michelle Bachelet y se iniciaba el periodo de pre-campaña? ¿No es razonable que uno se pregunte eso? No, mire, la verdad es que primero, entregando es como, quisiera corregirlo, trabajando en alguna empresa privada como tantas otras personas en tantos otros lugares. Pero yo descarto completamente la tesis de la pre-campaña, porque además es cosa de informarse el año 2012, cuando la presidenta, yo creo que a finales del 2012 ella recién dice, voy a evaluar esta situación para el mes de marzo del año 2013. Y ella renuncia a mediados del año 2013 y llega a Chile a fines de marzo del año 2013. A fines de marzo del año 2013. Y por lo tanto, la campaña en la práctica fue una campaña que se inicia desde ahí y se constituyen los equipos para las reformas estructurales, ¿cierto? Y se constituyen los equipos para el resto de las reformas que culminan el 23 de octubre en la entrega del programa. Pero usted entonces no dice que trabajó preparando el terreno para la candidatura de Bachelet. No, pero solamente... si la presidenta Bachelet, le insisto, llega el 29 de... Sí, pero no llega a donde no había nada previo. Había un equipo de gente trabajando para ella. Sí, llega al aeropuerto, pero sí yo le puedo relatar la historia completa. Es decir, usted el 2012 al 2013 no trabajó por la campaña Bachelet. Pero si no existía campaña... No, pero la pre-campaña. ¿Pero qué pre-campaña? Entonces nos prepararon en ese tiempo la llegada como candidata de la presidenta. Insisto, la presidenta Bachelet, y usted que tiene archivos aquí en el canal y puede revisar muy bien cómo se dieron todas las cosas. Yo sé cuando la presidenta anunció su candidatura, pero es distinto preparar el terreno de antemano. Pero ¿cuál terreno? Si al final lo que había aquí era un apoyo y un respaldo decidido de la ciudadanía para el retorno de la presidenta Bachelet a Chile y al mismo tiempo un respaldo de los partidos, en especial el Partido Socialista y el Partido por la Democracia, para que la presidenta Bachelet volviera a Chile.
Esa era la base política, esa era la base política. Ahora, la presidenta Bachelet tomó su tiempo en tomar una decisión no fácil. Ella estaba ocupando un cargo en Naciones Unidas, ¿cierto?, de alta responsabilidad. Pero bueno, a mediados de marzo toma una decisión, llega a fines de marzo y recién comienza el proceso. Claro. Y fíjese que las reformas estructurales fueron conformadas por 3 equipos de trabajo de 6, 7 personas, ¿cierto? La constitucional, ¿Ministro? la tributaria y la... Bueno, me estoy alargando en la campaña. A propósito de su relación con Michelle Bachelet, hoy con el tiempo que ha pasado y considerando que la autocrítica es una práctica muy sana en el mundo político y en cualquier ámbito en realidad, ¿asume usted alguna responsabilidad por el manejo del caso Cabal? ¿Cree usted que pudo haber sido mejor, lo hubiera hecho distinto? Bueno, yo creo que en esto siempre uno, después de la guerra, ¿cierto?, son todos generales. ¿Pero usted? Digo yo, no más porque efectivamente en la práctica siempre puede haber, las cosas se pueden hacer mejor o peor. Pero yo creo que aquí lo relevante son 2 cosas. Primero, que Sebastián, sin ser funcionario público, entregó su declaración de intereses y de patrimonio. ¿Cómo sin ser funcionario público? Me refiero que sin ser calidad de funcionario público, porque la misma Contraloría le había dicho no es necesario que usted la entregue. O sea, usted insiste en que esto fue entre privados. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo yo la actitud que Sebastián tomó a partir de conocido el caso. Pero esa declaración de intereses fue cuando el caso ya había explotado. Sí. Es decir, él al asumir el cargo no hace esa declaración, ministro, de intereses. No, la hace abiertamente. Suya. No, la hace abiertamente y hace su declaración de intereses y de patrimonio. Pero volvamos, la superintendencia hace su trabajo y define la operación, pero al mismo tiempo Sebastián dice lo siguiente. Dice, esto puede generar o va a generar algún problema al gobierno y da un paso al lado. Pero y da un paso al lado. Usted, y en ministro, ese caso... se lo pregunto porque ahí probablemente se abrió el flanco más grande de crítica, que usted manejó políticamente el caso de manera desprolija, que todo se hizo muy tarde, que después se fue de vacaciones, en fin. ¿Qué conclusión sacó usted? ¿Hace o no hace una autocrítica? Bueno, las cosas siempre se pueden revisar en la historia, pero aquí yo quiero resaltar que la decisión personal de Sebastián, digamos, de dar un paso al lado, en el contexto que se dio, ¿cierto?, haciendo su declaración de intereses, haciendo una declaración que efectivamente esto podría perjudicar al gobierno. Pero yendo más directamente a la siguiente pregunta, ¿le complicó, ministro, el componente familiar que esto tenía? No, en ningún caso. Yo creo que aquí lo más importante, y lo dijimos del primer día, es que más allá, ¿cierto?, de la situación puntual, del punto de vista jurídico, judicial, ¿cierto?, aquí se actuó con la máxima transparencia durante esos días. Y al mismo tiempo, obviamente, sobre el proceso en sí, tal cual como está hoy día, yo no me puedo referir. Soy ministro del Interior y por supuesto que no podemos entrar en esa materia. ¿Su relación con la misma presidenta Bachelet se vio tensionada por esto? Ministro, me imagino que no es fácil manejar una situación que es política, pero que involucra al hijo de la presidenta. ¿Cuánto tensionó efectivamente este problema, su relación con la presidenta? ¿Hubo momentos difíciles o no? No, mire, yo he trabajado muchos años con la presidenta. Desde el año 2004 y nos conocemos desde el año 98, 99. Y por lo tanto han habido momentos difíciles. ¿Y este fue uno de esos momentos o no? Por supuesto que es un momento complejo. Al mismo tiempo, en el primer gobierno hubo muchos momentos difíciles y complejos. Pero por ejemplo, ¿a usted siempre le pareció bien que nombrara a su hijo en este cargo? ¿O quizás hoy día, viéndolo a la distancia, cree que finalmente es un error la decisión de haber nombrado a Sebastián Dávalos en el cargo? Pero ¿cómo va a ser un error si además la gestión que estaba desarrollando en la dirección sociocultural es una gestión reconocida desde el punto de vista, digamos, de los avances que se estaban logrando? Al mismo tiempo, no solo por levantar instituciones que estaban un poco decaídas, sino que se estaba cumpliendo de forma importante lo que es la construcción de salas cunas. ¿No hay un reconocimiento implícito de que fue un error el nombramiento de Sebastián Dávalos cuando la presidenta dice entre las medidas anticorrupción que se va a regular mucho más fuertemente el tema del cambio del uso de suelo o de la participación de parientes en cargos del Estado? ¿No es un reconocimiento implícito de que hubo un error? Hay que ser más riguroso y por eso la presidenta lo ha dicho en el sentido de que efectivamente toda incorporación de familiares
de cualquier alto funcionario público debe estar normado y regulado. Creo que eso es mejor. Y en ese sentido es bueno para todos. Es bueno para todos. Ahora, pero no parece que fuera a partir de este caso. No se puede impedir, ¿cierto?, que un familiar de alguna autoridad, ¿cierto?, no quiera tampoco entrar al camino del servicio público. Lo que pasa es que eso tiene que mejor estar regulado y es lo que la presidenta ha dicho, entre tantas otras medidas. Sí, no nos quedemos ahí nomás, porque los cambios son bien importantes. Quiero hacer una pregunta. ¿Se siente el hijo político de Michelle Bachelet? No. Yo soy ministro del Interior, he sido asesor de la presidenta. ¿Ha tenido una larga historia con ella? He trabajado con ella, tengo una gran admiración. Ella ha hecho por Chile y en estos últimos meses más cambios de lo que por distintas razones, no se habían podido hacer. Ella volvió a Chile teniendo una situación privilegiada en el exterior y vuelve a Chile justamente a enfrentar estos cambios. Y de repente uno se olvida, pero cuando... ¿Y a usted le interesa seguir en el gobierno de Bachelet, sea de donde sea? Yo voy a colaborar con la presidenta Bachelet. Es decir, pensando en todo este ruido de cambio de gabinete, ¿a usted lo que le interesa es seguir en el gobierno? Pero usted no me haga responder algo que no me corresponde, ¿cierto? Porque cualquier cosa que yo diga frente a eso no me corresponde. Cuando estábamos hablando de cada uno de su rol, a eso se refiere. Los equipos los determina la presidenta de la República. Los equipos los determina la presidenta de la República. Todavía no tenemos claro cómo se va a llevar a cabo este proceso constituyente anunciado por la mandataria en la cadena del martes pasado. Guardan el secreto porque todavía no saben realmente cómo va a ser o porque hay alguna cartita bajo la manga. ¿Usted nos puede contar en qué va a consistir? Aquí dos cosas. Primero, cuando estábamos llevando adelante el proyecto de fin al lucro, tributaria, fin al binominal, acuerdo de unión civil... Nos queda poquito tiempo, por si acaso. Sí. ¿Qué se dijo? Frenesí legislativo. No, es que no saben, no se gobierna así. El Congreso no funciona así. Yo creo que perfectamente el Congreso Nacional puede discutir varias leyes al mismo tiempo y quedó más que demostrado. O sea, va a ser en el Congreso. No. Lo que le quiero decir es lo siguiente. Ahora viene el proceso de la Constitución, tercera reforma estructural. ¿Y qué nos dice? Oye, ¿por qué tan tarde? ¿Por qué no lo han hecho antes? ¿Por qué no lo han adelantado? Lo que quiero decir es que quizás las mismas personas que se inquietan porque estamos haciendo cambios relevantes para Chile en forma simultánea, al mismo tiempo nos dicen ¿y por qué la Constitución todavía no resuelve el mecanismo? Muy bien. Lo vamos a hacer, la presidenta ya dijo que en el mes de septiembre se inicia el proceso constituyente y vamos a tener una nueva Constitución, porque eso es lo que Chile se merece pensando en el siglo XXI. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rodrigo Peñalosa, acá en Protagonistas. Buenas noches, Monse, nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos, sigan con las noticias en Tele 13.